Según el Observatorio de la Política Fiscal, el monto de lo que dejará de producir el ITT, que debe cerrar en 46 días, suma 1.300 millones de dólares. Esto equivale a 17 veces la inversión extranjera que ha recibido el país en el primer trimestre de este año. El juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quedó aplazado para mañana y faltan 3 votos para censurarlo, mientras el correísmo pidió el archivo del juicio. El ex jefe del distrito de policía de San Borondón, Neiser Mazón, alias Táctico, aceptó haber recibido $85,000 por trabajar para el narcotraficante Leandro Norero y fue sentenciado a 3 años, 4 meses de prisión. Diego Jácome, funcionario de la Unidad de Análisis Financiero, Edgar Jácome, ex candidato a la alcaldía de Quito, y otro hermano con prisión preventiva, son acusados por la Fiscalía de lavar $9 millones. Tras 47 años de operaciones, la refinería de Esmeraldas requiere una repotenciación y Petroecuador espera que, si la inversión privada se hace, pueda recuperar su capacidad para operar al 100%. El Servicio Secreto de Estados Unidos recibió información de un complot iraní para asesinar a Donald Trump y reforzó la seguridad del exmandatario. Televistazo explica en qué consiste el smishing, una modalidad con la que los estafadores engañan a los usuarios para adueñarse de sus datos enviando mensajes de texto. 5 muertos y 2 heridos tras ataque armado contra una vivienda que servía de escondite de una banda criminal en el centro de Guayaquil. El futbolista Kylian Mbappé fue ovacionado por 80,000 hinchas en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este martes 16 de julio. Comenzamos con el desarrollo de la información. El ex jefe del distrito San Borondón, coronel Neiser Mazón, aceptó que el narcotraficante Leandro Norero le pagó $85,000 para trabajar para él. Hoy fue sentenciado en el caso Metástasis, como le informa Jacqueline Rodas. El ex policía Neiser Mazón, alias Táctico, es el segundo sentenciado del caso Metástasis. La tarde de este martes, el juez Manuel Cabrera lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión. Debe ofrecer disculpas públicas y pagar $101,000 de multa y reparación al Estado. En la audiencia, Mazón aceptó que el narcotraficante Leandro Norero le pagó $85,000 por trabajar para él. Mientras Norero estaba preso en la cárcel de La Tacunga, el entonces coronel y jefe del distrito San Borondón cuidó su casa incautada, filtró información de su juicio por lavado de activos y hasta hizo rituales de santería en contra de la fiscal Lidia Sarabia, quien llevaba el caso. También reclutó a más policías y los puso en contacto con Norero. El fiscal subrogante Wilson Toainga le dijo al juez que Mazón convirtió a la fuerza pública en un servicio criminal a favor del narco. Leandro Norero le pagó el pasaje de su hijastro para que regrese de sus estudios en Rusia, la cuenta de la clínica de su esposa y hasta el mantenimiento de los patrulleros de su unidad en San Borondón. Toda esta información se obtuvo de los chats que el ex policía intercambió con Norero, de pericias e informes económicos de ingresos que no pudo justificar. Mazón tuvo que reconocer su participación para acceder al procedimiento abreviado y la pena reducida. El tercer procesado que enfrentará el juicio rápido del caso Metástasis este miércoles es Elibe Angulo, alias Estimado, operador del narcotraficante. Un juez anticorrupción ordenó prisión preventiva contra un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero procesado por lavado de activos. Lo mismo ordenó para su hermano, un ex candidato a alcalde de Quito. Más detalles con Fabiola Santana. Un caso de lavado de activos se detectó en la entidad que debe prevenirlo y erradicarlo, la Unidad de Análisis Financiero UAFE. Este martes la Fiscalía formuló cargos contra uno de sus funcionarios, Diego Iván Jácome, su hermano, el ex candidato a alcalde de Quito, Edgar Jácome, el contador Roberto Zambrano y 2 empresas. Para los hermanos Jácome, el juez anticorrupción José Cornejo ordenó prisión preventiva y dispuso que se abra la instrucción fiscal por 90 días. La investigación
investigación contra Jacome y su círculo familiar inició hace 6 meses por un reporte de operaciones inusuales de la UAFE, institución en la que él fue desde 2014 especialista de control de lavado de activos, director de prevención y de planificación. También fue subdirector de riesgos de lavado de activos en la Superintendencia de Bancos. Con estos cargos pudo asesorar y omitir el control a las compañías de su círculo familiar. Según la fiscal Ivonne Proaño, la Superintendencia de Bancos también lo denunció por omisión al ejercer su cargo. La estructura delictiva familiar movió más de 21 millones de dólares entre 2016 y 2023. 9 millones fueron lavado de activos. Lo hicieron mediante la empresa Edgar F. Jacome Representaciones, que según la fiscalía simulaba la actividad de envío de remesas, y Cambios Corp, que era la que lavaba el dinero ilegal. En esas empresas, los procesados se depositaban valores entre $500,000 y 2 millones desde Venezuela, Perú y Colombia. Entre los 52 elementos de cargos presentados por la Fiscalía están los informes de seguimiento y reportes telefónicos de la Unidad Policial de Delitos contra el Sistema Financiero, los análisis de ingresos y egresos y las evidencias incautadas en los operativos de este lunes. Uno de los 7 allanamientos fue en la Unidad de Análisis Financiero, donde se detuvo a Diego Iván Jacome Tipán. Mario Godoy fue posesionado esta noche por la Asamblea Nacional como el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, luego de la polémica por su designación en el Consejo de Participación Ciudadana. Godoy hizo el juramento ante la vicepresidenta del Legislativo, Viviana Veloz. El presidente Henry Kronfeld se retiró del pleno minutos antes. Entre quienes lo acompañaron en la posesión estuvo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, varios jueces y 2 de los actuales vocales de la Judicatura. Godoy dijo que en su gestión habrá tolerancia cero a la corrupción y pidió ayuda a las otras funciones del Estado para su nueva labor. Además, rechazó los ataques que dijo haber recibido con la intención de deshonrarlo. Rechazo categóricamente toda intención de deshonrarme o desacreditarme, desacreditar mi apellido, a mi madre, a mi familia. Extiendo mi mano para trabajar en conjunto, sin apasionamientos y con aportes que permitan mejorar el sistema de justicia. A días de que se cumple el plazo para detener la producción petrolera del ITT, el Observatorio de la Política Fiscal advierte de las consecuencias económicas de perder esos recursos. Además, pide al gobierno requerir a la Corte Constitucional una extensión de los plazos para desmontar la producción del bloque 43. El 20 de agosto del 2023, un 59% de los electores resolvió que el crudo del ITT se mantenga bajo tierra. En la misma pregunta se determinó que el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo se daría en un término no mayor a 1 año desde la notificación de los resultados oficiales, y eso ocurrió el 31 de agosto. A 46 días de que se cumpla el año, no ha habido orden ni progresividad. Por el contrario, hay dudas y preocupación por lo que implicaría para el país la paralización de la producción del bloque 43. El Observatorio de la Política Fiscal enciende las alertas y relata que de enero a mayo de este año, del bloque 43, se extrajeron 8.2 millones de barriles que generaron ingresos por $544 millones al Estado. Las previsiones indican que durante todo el 2024 la producción podría ser de 19.5 millones de barriles, con un ingreso total para el país de $1.300 millones. Si se quiere establecer comparaciones, el observatorio la pone fácil. La pérdida de la producción del ITT equivale a incrementar el IVA del 15 al 18%. Y aun si esto fuese posible, no compensaría la pérdida del ingreso de dólares al país. Esos 1.300 millones equivalen a 17 veces la inversión extranjera directa que recibió Ecuador en el primer trimestre del 2024. Pero ahí no termina la cosa, porque no explotar el ITT representa para el Ecuador una pérdida adicional de cerca de 2.700 millones de dólares, que es el monto invertido en infraestructura, más lo que se tendría que pagar por compensaciones sociales y el desmontaje de todo lo instalado en el bloque. A largo plazo, la no explotación del ITT supone dejar de percibir unos 13.000 millones de dólares.
En lo estructural, la pérdida de estos ingresos al presupuesto general del Estado profundizará el déficit fiscal, dificultará la sostenibilidad de las cuentas públicas y la estabilidad macroeconómica. Ya en lo puntual, se complicará el pago de amortizaciones de la deuda pública, se profundizarán los atrasos en los pagos al IES, a los gobiernos autónomos descentralizados y a los proveedores del Estado. Por ello, el Observatorio de la Política Fiscal demanda al gobierno que solicite a la Corte Constitucional la ampliación del plazo para el cierre del ITT por lo menos en 5 años, tiempo que permitiría desmontar la producción del ITT de modo ordenado y conseguir fuentes alternativas de financiamiento para el presupuesto. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, arremetió contra la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, quien se refirió a la denuncia del gobierno contra él y su familia por supuesto comercio ilegal de combustibles. Según Jaramillo, el perjuicio al Estado asciende a $350.000. Luisa María Heredia con el informe. La bancada de Acción Democrática Nacional insiste en fiscalizar a Aquiles Álvarez por la denuncia que presentó el gobierno en contra de 2 de sus hermanos y una empresa familiar por presunta comercialización ilegal de combustibles. Este martes, la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, quien es parte del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles, que el fin de semana creó el bloque afín a Noboa, expuso incluso con una infografía los detalles de cómo operaba la presunta red. Precisó que 4 personas naturales y jurídicas, entre ellas gasolinera Copedesa, cuyo accionista mayoritario es el alcalde de Guayaquil, vendieron combustible a la compañía Fuelcorp S.A. de forma irregular y contó que fue la facturación de un empleado que está registrado como propietario de más de 8.000 carros, lo que llamó la atención y permitió detectar el modus operandi. Uno de estos vehículos habría comprado 117.000 galones de combustible y, siendo motor a gasolina, compró 3.000 galones de diésel. Para que este carro pueda usar dicho volumen, tuvo que haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del país 4 veces en un año, lo que es pues imposible. Según Jaramillo, el perjuicio al Estado asciende a $350.000. Álvarez reaccionó a las declaraciones del asambleísta. En su cuenta de la red social X escribió: sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías. En Fiscalía nos vemos. Guardaremos todos estos videos y a todos los voceros del gobierno para una repetición en el futuro. Después de tanto desprestigio, todo será materializado. Asimismo, fiscalicen a las empresas que no pagan impuestos, que facturan millones y estafan al Estado. Vayan a ver a las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible. Dejen de vender humo. Peor con una vocera turra como esta niña que no sabe de combustible. Por ahora el Frente Parlamentario tiene 9 integrantes, todos de ADN. Pero Jaramillo invitó a legisladores de otros bloques como el correísmo, la 6 y aliados, y construye a sumarse. Trump, el candidato de teflón. El Servicio Secreto de Estados Unidos incrementó la seguridad de Donald Trump aún antes del intento de asesinato del sábado en Pensilvania. La cadena de noticias CNN reveló que, según información de inteligencia, hay la amenaza de un complot iraní en contra del expresidente, informa Pedro Jiménez. Las preocupaciones recientes por la seguridad de Donald Trump no se limitan al atentado del sábado durante un acto de campaña. Esta tarde, la prensa estadounidense hizo referencia a cómo el Servicio Secreto, que es la agencia federal que protege a líderes políticos, a sus familias y a jefes de gobierno extranjeros de visita en los Estados Unidos, aumentaron la seguridad semanas antes del atentado por otra amenaza. Su origen, la República Islámica de Irán. La advertencia estaría vinculada a hechos ocurridos en 2020, cuando Donald Trump era presidente y ordenó una operación militar para asesinar a Qasem Soleimani, alto general de la Guardia iraní, que entonces era el segundo hombre más poderoso del país después del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Soleimani era considerado como el cerebro de una serie de ataques iraníes en contra de intereses estadounidenses en la región de Medio Oriente.
Tras la muerte de Soleimani, Irán prometió venganza y desde entonces varios exfuncionarios políticos y diplomáticos de la administración de Trump han mantenido protección del Estado y la de él se ha incrementado desde hace varios días, más allá de las críticas al servicio secreto por lo ocurrido en la concentración del fin de semana en Pensilvania, un hecho que por ahora no parece vinculado a la amenaza iraní. La campaña de Trump, mientras tanto, solo ha dicho que no hace comentarios sobre la seguridad del expresidente, hoy nuevamente candidato a la Casa Blanca. Y 3 días después del intento de asesinato al expresidente Trump del autor del tiroteo, Thomas Matthew Crooks, se sabe que se preparó para el ataque días antes. Sin embargo, aún se desconoce qué lo motivó. Merlis González con los detalles de la investigación. La investigación del intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump del pasado sábado ha llevado a las agencias federales a recorrer los pasos de Thomas Matthew Crooks, identificado como el responsable de los disparos. Los movimientos que hizo minutos antes de abrir fuego quedaron registrados por varios testigos, a los que les pareció extraño que un hombre armado subiera al techo de un edificio durante el discurso de Trump en Milwaukee. Para llegar ahí, Matthew usó una escalera que compró la mañana del ataque, al igual que 50 cartuchos de munición. Según los investigadores, el joven de 20 años se preparó para el atentado. Practicó en un polígono de tiro el día anterior, una actividad que hizo sin levantar la menor sospecha, pues era miembro de un club de tiro a larga distancia. Su afición por las armas la heredó de su padre, dueño del rifle AR-15 que usó para atacar a Trump y de otras 20 armas que estaban en casa. Todas adquiridas de forma legal. Pero ¿qué motivó a Matthew a dispararle a Trump el sábado? Sigue siendo una gran incógnita. Su casa está tomada por la policía, sus redes sociales bloqueadas y su familia investigada. Pero no se han encontrado razones políticas e ideológicas, ni siquiera un perfil de alguien perturbado. Solo actividades cotidianas de un joven promedio. Por ahora, la única forma de entender lo que pasaba por su mente podría estar en su celular. Principal objeto de investigación para encontrar conexiones, aficiones y recorridos que arrojen luz sobre sus posibles motivos. Las ciberestafas ya no solo se ejecutan por correos electrónicos o mediante llamadas, ahora usan también mensajes de texto. Esa modalidad se llama smishing, una nueva forma de hackeo que extrae los datos del usuario, como lo reporta Vanessa Roles. Ya no se puede confiar ni en los mensajes de texto. Tenga cuidado si recibe escritos como estos. Hola, felicitaciones por haber sido seleccionado para un empleo a tiempo parcial y completo. Puede ganar entre $300 y $1,000 por hora en ingresos a tiempo parcial. O alertas de encomiendas que nunca pidió. Confirme sus datos o su artículo será devuelto. Copie el enlace anterior y ábralo en el navegador Safari o responda a uno para hacer clic en el enlace y obtener el estado logístico más reciente. Esta es la nueva modalidad de estafa llamada smishing. Los ciberdelincuentes buscan engañar a los destinatarios con falsas promesas y ofertas para que den clic en enlaces maliciosos y robar los datos personales que hay en el celular. En la mayoría de los casos, los remitentes son números extranjeros y en otros figuran correos electrónicos que no están entre sus contactos. Según un reciente informe de la tecnológica IBM, entre las estafas más comunes constan falsa alerta bancaria, engaños por delivery, falso servicio al cliente y ofertas irregulares del portal chino Shein. Un análisis de la tecnológica IBM sostiene que los estafadores eligen smishing porque las tasas de clics de mensajes de texto oscilan entre el 8,9% y el 14,5%. Es mucho más alta que la de correos electrónicos, donde solo el 1,33% da clic. Cada día se producen entre 300.000 y 400.000 ataques por mensajes de texto en el mundo, según la especialista en ciberseguridad Proofpoint, que prevé que estos ciberfraudes aumenten. El gobierno emitió el reglamento a la Ley para Fortalecimiento Turístico y Fomento del Empleo. El documento contempla beneficios tributarios y regula otros, como por ejemplo la devolución del IVA a las personas de la tercera edad.
El reglamento de la Ley para el Fortalecimiento Turístico y Fomento del Empleo fue publicado en el Registro Oficial. En el documento de 32 páginas y 51 artículos se delinean requisitos para acceder a beneficios tributarios y otros relacionados con el turismo que Televistazo detalla a continuación. La devolución del IVA a personas de la tercera edad contempla otro requisito que complicará su vida. Las facturas con las que se podrá acceder a este beneficio deberán ser de establecimientos que estén al día en la presentación y pago de sus declaraciones tributarias. Para que los comprobantes de emprendedores y negocios populares puedan utilizarse para la devolución, tendrán que presentar declaraciones mensuales a partir de su calificación. El SRI publicará la lista de negocios autorizados en su página web. Mientras esto no ocurra, se aplicará el reglamento vigente. Los transportistas podrán solicitar la devolución del IVA por la compra de tricimotos, siempre y cuando sean utilizadas para el traslado de pasajeros. Este beneficio también aplica en la adquisición de carrocería y chasis para buses de transporte público. La solicitud de la devolución del IVA se presentará en el SRI con los documentos que respalden la compra. El pago se hará 30 días después de hecho el pedido. Los automotores deberán prestar el servicio al menos durante 5 años. De lo contrario, el SRI reliquidará los valores devueltos en función del tiempo transcurrido. Los negocios turísticos tendrán una deducción adicional del 50% en el pago del impuesto a la renta por gastos destinados a seguridad. Están incluidos los pagos por la adquisición de sistemas de vigilancia electrónica y por la contratación de personal efectuadas en el 2024. El gobierno deberá coordinar con bancos y cooperativas del Sistema Financiero Nacional los lineamientos para que otorguen préstamos con tasas y plazos preferentes y establezcan condiciones de refinanciamiento para los operadores turísticos con deudas impagas. Los créditos deberán contemplar periodos de gracia y plazos extendidos para que puedan cumplir con sus obligaciones. Una torrencial lluvia en la parroquia Cebadas del cantón Guamote dejó aisladas a 250 familias de 9 comunidades. El aguacero destruyó además 3 sistemas de riego que cubrían 300 hectáreas. Las imágenes de lo ocurrido con Ángel Pilatuña. Una lluvia de 8 horas provocó el desbordamiento del río Bazán en la parroquia Cebadas del cantón Guamote. La fuerza del agua arrasó con la única ruta que conduce desde el centro hacia 9 comunidades rurales en el norte. Según la Junta Parroquial, hay en total 80 kilómetros de vías secundarias y un puente afectado. Cerca de 250 familias que producen a diario 10.000 litros de leche quedaron aisladas. No pueden trasladar su producto a los centros de acopio en Guamote. Por ahí nos transitamos todos los lecheros y todos los transportistas de Mushu, lo que da el servicio hacia las comunidades. En el sector Bocatoma Cebadas en el sur, un aluvión causó daños en 3 sistemas de riego que cubren cultivos y pastizales de 23 comunidades, afectando a 800 ganaderos que no tienen el servicio para hidratar a sus animales. Ahorita para el ganado estamos tratando de coger en algún recipiente y llevar de las llaves. Los daños en el sistema de riego también afectan a cerca de 300 hectáreas de cultivos de frutilla, maíz y habas que no han podido ser regadas. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia del consejero Juan Esteban Guarderas contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, señalada por campaña electoral anticipada. La audiencia será el próximo 15 de agosto, como lo informa Adriana Bermeo. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tendrá que defender su cargo ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ivonne Coloma, vicepresidenta del TCE, admitió a trámite la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él acusa a Abad de haber hecho campaña electoral anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en los comicios seccionales de febrero del 2023. La audiencia oral única de pruebas y alegatos se llevará a cabo el próximo 15 de agosto a las 10:30 en el auditorio del Tribunal Contencioso Electoral en Quito. La vicepresidenta Abad tiene 2 opciones para defenderse sin dejar la sede de la Embajada del Ecuador en Tel Aviv, Israel, donde cumple funciones de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, asistir de forma virtual, las audiencias del TCE son mixtas, o delegar su defensa a un abogado. Si Verónica Abad no se presente, igual será juzgada en rebeldía y su defensa la asumirá un defensor público. En el Código de la Democracia se establece que realizar campaña anticipada es una infracción grave, sancionada con multa de 11 a 20 salarios básicos.
e incluso la destitución del cargo o suspensión de derechos de participación política por hasta 2 años. Esta es la segunda acción interpuesta por Esteban Guarderas en contra de la vicepresidenta. A finales de mayo presentó una denuncia que fue archivada por el juez electoral Fernando Muñoz, presidente del TCE, debido a que el abogado patrocinador denunció que su firma había sido falsificada en un escrito presentado por Guarderas. Este caso es investigado por la Fiscalía. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa en campaña por la reelección. Dio una entrevista para la cadena NBC y defendió su permanencia en la contienda electoral. Reporta Ileana Suárez. Joe Biden está en Las Vegas para una serie de eventos de campaña que, según sus voceros, han sido recalibrados luego del intento de asesinato contra Donald Trump. Se han visto obligados, por ejemplo, a retirar publicidad con mensajes agresivos en los que citaban frases como "Trump es un peligro para la democracia". Previamente dio una entrevista para la cadena NBC en la que explicó que en una conversación con los donantes del Partido Demócrata dijo que ya estaba harto de hablar sobre su desempeño en el debate y que era momento de poner a Trump en la mira. Una frase que ha causado polémica luego del atentado. Aclaró que se refería a que hay que enfocarse en Trump, en su agenda y en las razones por las que no debe ser reelegido. Cuando se le preguntó si el atentado contra Trump había cambiado la trayectoria de las elecciones, Biden respondió: "No lo sé y tú tampoco lo sabes", e increpó al entrevistador sobre por qué no se habla de las 20 mentiras que dijo Trump durante el debate. Defendió su decisión de seguir en la carrera electoral. Aseguró que su agudeza mental es bastante buena y que participará en un segundo debate con Trump, previsto para el 10 de septiembre. Mientras tanto, el Partido Demócrata de Estados Unidos planea ratificar por adelantado a Joe Biden como candidato presidencial. Una estrategia para poner fin al debate sobre si continuará en la carrera electoral, a pesar de que él ya ha ratificado que va a seguir. Los delegados pueden reunirse de forma telemática antes de que acabe julio y emitir sus votos por Biden sin tener que esperar a la Convención Nacional Demócrata del 19 al 22 de agosto en Chicago. Ataques nocturnos de Israel en Gaza dejan más de 60 muertos en las últimas horas. Un blanco del bombardeo ha sido una escuela administrada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Ahí se reportó el fallecimiento de 9 personas. Otro sitio atacado fue una zona segura que estaba llena de desplazados. La guerra entre Israel y Hamás cumplió ya 9 meses. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acepta la renuncia del primer ministro Gabriel Attal, aunque seguirá en funciones prorrogadas hasta que los partidos de izquierda ganadores de las elecciones legislativas acuerden quién ocupará el cargo. Esta mañana fue el último Consejo de Ministros que administrarán cuestiones básicas del Estado hasta que se recomponga la estructura del gobierno luego de los Juegos Olímpicos de París. Un jurado federal de los Estados Unidos declaró culpable por 16 actos de corrupción y fraude al senador demócrata Bob Menéndez. Él fue acusado de recibir sobornos entre los años 2018 y 2023 con dinero, lingotes de oro e incluso un Mercedes-Benz para su esposa a cambio de favorecer a empresarios, incluido un agente del gobierno egipcio, facilitando el envío de municiones por $99 millones. Menéndez dejó el cargo de senador cuando la Fiscalía presentó la denuncia en su contra y ahora podría ser condenado a 20 años de prisión. En Italia, la policía investiga al conductor de un remolque que obligó a bajar de su camión a latigazos a un grupo de migrantes. Ellas se habían escondido en el contenedor aparentemente para cruzar hacia Francia. La escena se ha viralizado en las redes sociales y ha causado indignación. Las mujeres de nacionalidad eritrea regresaron al centro de acogida en la frontera de la localidad de Ventimiglia.
En España, 45 heridos dejó un accidente de bus que llevaba a 60 trabajadores desde Barcelona a Tordera. El vehículo quedó encajado en la entrada de un túnel. Los servicios de emergencia informaron que 3 personas quedaron atrapadas y tuvieron que ser llevadas a un hospital en estado crítico. El conductor fue el último en ser sacado del bus con heridas leves. La seguridad de Haití recibe a otros 200 policías kenianos para la Fuerza Antidelictiva Multinacional. Kenia ha sido el primer país en responder al llamado de la ONU para luchar contra las pandillas que dominan gran parte del territorio, sobre todo en la capital, Puerto Príncipe. La inseguridad es uno de los grandes problemas en esa nación caribeña, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace 3 años. Y en Japón terminó el festival más popular de Fukuoka, que duró 15 días con una competencia en la que 300 hombres alzaron carrozas de bambú de hasta 2 toneladas y recorrieron el centro de la ciudad. La festividad tiene ya 800 años y la realizan para espantar las pestes y los malos augurios. Salvar la refinería de Esmeraldas es una prioridad de la nueva administración de Petroecuador y de hecho hay un plan para mejorar la infraestructura y poder ampliar la planta. Francisco Garcés con la explicación de este proyecto. En Petroecuador todos saben que el estado de la refinería de Esmeraldas no mejorará si no se hace una repotenciación total de la infraestructura que cumplió 47 años. El plan de Petroecuador se divide en 2 etapas. La primera es mejorar la infraestructura instalada y la segunda, que se debe ejecutar con una empresa especializada internacional, es instalar un tercer tren de refinación, pero de alta conversión para mejorar la capacidad de la planta y producir combustibles con estándares internacionales. En la primera etapa el objetivo será que la refinería recupere su capacidad para procesar 110,000 barriles diarios de petróleo. Para eso se debe intervenir casi toda la infraestructura. Lo urgente es arreglar los catalizadores e instalar uno nuevo en la unidad FCC, que es el corazón de la refinería. Ahí se producen los combustibles más livianos y de mejor calidad. Será limpiada por dentro y sus revestimientos resistentes al calor, equipos eléctricos y mecánicos serán reparados. Al igual que las 2 unidades de carga de crudo que hacen el primer procesamiento de petróleo y las 2 torres de vacío. Se deben limpiar desde el interior, cambiar equipos eléctricos y reparar estructuras estáticas y móviles. Lo mismo en las unidades de visbreaking, donde se producen las gasolinas. Se deberá también cambiar 10 de los 30 tanques de almacenamiento, mejorar el funcionamiento de las 4 calderas, corregir las fugas de vapor y cambiar tuberías en mal estado, entre otros trabajos. Y a largo plazo, el plan de Petroecuador incluye construir el nuevo tren de alta conversión, similar a los 2 existentes, pero de mayor eficiencia. Su construcción costará, se presume, algo más de $2,000 millones. Por eso se prevé que lo haga la empresa privada. Pero una repotenciación de una refinería de este tipo, ya le comenté hace un rato, son 36 meses, casi 4 años, nunca se sabe porque se van descubriendo más cosas. Pero yo sí diría que en 4 años esta refinería podría estar ya al 100%. Si estos planes se concretan, esta sería la segunda repotenciación de la refinería en 10 años. En el gobierno de Rafael Correa fue la última que no dio los resultados esperados y provocó procesos en la justicia por corrupción. Cuando termine la primera etapa de mejoramiento, la refinería podrá llegar al 90 o 95% de su capacidad, que ahora está en máximo 80%. En los primeros 5 meses de este año, Ecuador registró ingresos extraordinarios por más de $2.200 millones, pero acumula nuevos atrasos por más de 1.500 millones. Lenín Artieda describe cuál es el estado de las finanzas del país. ¿Qué tan intensa será la crisis de liquidez del gobierno que, pese a tener ingresos extraordinarios por varios miles de millones, la plata no le alcanza? Y no es poco ese dinero adicional que por fuera de lo presupuestado ha recibido finanzas. En los primeros 5 meses del 2024, el gobierno obtuvo 614 millones por autorretenciones del impuesto a la renta, más 508 millones por utilidades del Banco Central y venta de oro. Se suman 340 millones por transferencias de empresas públicas
públicas y 274 millones por la contribución que se impuso a las utilidades de las sociedades. La suma sigue: 236 millones por la remisión tributaria, 140 más por los excedentes de las empresas públicas, 101 millones por el incremento del IVA al 15% y 55 millones por la contribución a las utilidades de la banca. En total, 2.267 millones de dólares. Es un montón de dinero, pero insuficiente para cubrir los atrasos que el gobierno arrastra del año pasado. Por ello, es que esos recursos han servido apenas para cubrir una parte de esa cuenta del 2023. Las cosas son tan complejas que el 2024 ya registra nuevos atrasos. Sí, la misma dinámica que afecta a la cadena de pagos y distorsiona la economía nacional. Allí también hay valores concretos que evidencian que el problema es serio. Entre enero y mayo se acumularon nuevos retrasos con el IES por 603 millones de dólares. A los gobiernos locales en este periodo no se les pagó 524 millones. Se sumaron nuevas facturas de proveedores por 201 millones de dólares. Hay atrasos en el pago de sueldos por 56 millones de dólares y el mismo monto por transferencias corrientes. A la seguridad social de la policía se le deben 55 millones más. Por gastos de capital no se han pagado 43 millones, al igual que 22 millones por intereses de deuda pública. Todo esto alcanza los 1.560 millones de dólares, atrasos que son un peso adicional en las cuentas públicas. Por ello es que el gobierno sigue buscando cómo sumar a los 4.000 millones que se lograron con el Fondo Monetario Internacional, 4.500 millones de dólares más de otros multilaterales y de países como China, aunque no se ha especificado cómo estaría configurado el acceso a esos recursos. Aves y otras historias es la propuesta teatral de colectivo La Octava G que presentará en el Espacio Cultural Muégano en Guayaquil, mientras que la Alianza Francesa de Cuenca abre un nuevo ciclo de cine francés con la proyección de 3 filmes. Estefanía Arias con más detalles de estos eventos. Una obra que explora las memorias de los intérpretes y sus figuras maternas, revelando las estructuras que han moldeado sus vidas mediante el movimiento. Aves y otras historias es la propuesta del colectivo La Octava G, que llegará a Muégano Teatro en Guayaquil, con 13 actores en escena, dirigidos por Lorena Delgado. Las funciones serán este viernes 19 a las 20 horas y sábado 20 a las 18:30. Una bailarina clásica se lesiona durante una función y su vida cambia por completo porque se ve obligada a detenerse para siempre. Encores es uno de los 3 filmes que forman parte del nuevo ciclo de cine francés que se estrenará en la Alianza Francesa de Cuenca. Las otras 2 películas son La Cita del Miedo y Los Peores. Las proyecciones gratuitas y subtituladas en español serán cada martes de julio a las 7 de la noche. Imágenes que retratan las emociones y el cuerpo humano. La artista Gabriela Serrano presentó su portafolio en el primer club de dibujo expandido que inauguró el Museo del Cacao en Guayaquil, un espacio que busca experimentar la creatividad en comunidad. Esta actividad se realizará cada miércoles durante todo el año a las 3 de la tarde y por mes habrá un artista invitado. Las inscripciones gratuitas son en el sitio web de este espacio cultural. Un adolescente de 13 años conquistó el nevado Alpamayo en Perú, que tiene una altura de casi 6.000 metros sobre el nivel del mar. Su entrenamiento empezó a los 9 años. Veamos. Ni la falta de luz, el frío, las pendientes del nevado Alpamayo impidieron que Jennifer López llegara a la cúspide y esté un paso más cerca de su sueño, ser la mujer más joven en recorrer los nevados del Perú. Jennifer tiene 13 años y mucha voluntad. La demostró en este recorrido de más de 8 horas hasta la cima. Sí, bien hermoso la vista. Fue uno de mis nevados que era de mis sueños. En la bajada, ya después de llegar a la cumbre del nevado Alpamayo, bajando me había tropezado y había caído casi a la grieta. Me tuve que agarrar un poco y pues ahí me agarraron atrás también para no caer.
La adolescente es de Huaraz, en el norte de Perú, y creció viendo a su padre trabajar como apoyo médico a grupos de escaladores. Se animó a acompañarlo y poco a poco se acostumbró a los recorridos. Fueron desde el Nevado Mateo, que fue mi primer nevado, que tiene 5.150 metros sobre el nivel del mar. La ruta es extenuante y compleja, incluso para adultos y experimentados escaladores, pero ella entrena duro. Estoy planeando para el próximo año poder ir al Huascarán. Un reto de 6.757 metros sobre el nivel del mar, con 6 días de expedición, que ella pretende lograr con su disciplina y pasión. Nuevas revelaciones sobre sicariato contra 5 personas en una bodega de autopartes ubicada en el centro de Guayaquil este lunes. 3 de ellos debían estar en la cárcel y poseían antecedentes graves como asesinato y narcotráfico, informa Bessie Granja. Un día después de la masacre dentro de una vivienda en Guayaquil, donde 5 hombres murieron y otros 2 resultaron heridos, se conocen detalles sobre los ocupantes del inmueble que parecía abandonado. Era un tipo guarida donde se reunían, no presentaba un aspecto como que fuera de un domicilio. Habían artículos de partes de vehículos, motocicletas ya en mal estado, eso sí. Según la policía, hasta las calles Febres Cordero y Avenida del Ejército llegaron sicarios que se movilizaban en motos y un vehículo blanco. Ingresaron disparando contra el grupo. Para las autoridades, el ataque se trata de una venganza por parte de una banda rival. En las paredes del inmueble hallaron grafitis relacionados a una organización criminal. Los fallecidos tenían entre 30 y 35 años. En el barrio hay hermetismo y entre sus familiares, miedo a nuevos ataques armados. Cámaras de seguridad registraron cómo 2 delincuentes asaltaron a clientes y propietarios de un restaurante ubicado en el sector de la Villa Flora, en el sur de Quito. Alex Pila tiene más detalles de este nuevo hecho delictivo en el siguiente reportaje. Momentos de pánico vivieron los clientes y propietarios de un negocio de alimentos ubicado en la Villa Flora. Los delincuentes a bordo de 2 motos llegaron hasta el establecimiento. Usando mascarillas y armados, ingresaron de forma violenta, sometieron al administrador y les arrebataron las pertenencias a los comensales. El suceso se da 7:45. Entonces se ha producido agresión indudable, han sacado un arma de fuego y le lastiman, le agreden a uno de los dueños. El atraco duró 1 minuto. Las víctimas alertaron a la policía, pero los delincuentes lograron escapar. En la zona, los moradores y dueños de negocios unieron fuerzas para combatir la delincuencia. Han colocado concertinas, cercas eléctricas y cámaras de seguridad. El bloque de seguridad incautó 1,5 toneladas de droga a 258 millas náuticas de la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos. La Armada informó que durante una operación coordinada con la policía se descubrieron 33 bultos de cocaína en una panga que navegaba fuera de la zona económica exclusiva. La droga está valorada en $36 millones en Estados Unidos y 72 millones en Europa, según las Fuerzas Armadas. Este nuevo decomiso ocurrió en la ruta del Pacífico, utilizada por los narcotraficantes para vender la droga en el mercado ilegal estadounidense. 3 semanas después del asesinato del administrador del cementerio Ángel María Canals en el suburbio de Guayaquil, el municipio confirma su reapertura. Se trabaja ahora en un horario reducido mientras se alistan nuevos estándares de seguridad e incluso una ordenanza. Televistazo recorrió el sector y constató que la sombra del crimen aún persiste. 20 días han pasado desde que el 26 de junio sicarios asesinaron al administrador del cementerio municipal Ángel María Canals del suburbio de Guayaquil. El lugar donde se sospecha de la presencia de mafias criminales fue cerrado temporalmente mientras las autoridades llevaban a cabo las investigaciones, dejando a la comunidad consternada sin poder sepultar a sus seres queridos ni visitar sus tumbas. El propio alcalde Aquiles Álvarez dio a conocer un día después el posible móvil del asesinato y llamó a los familiares de los difuntos del sector a tener paciencia hasta que el cementerio pudiera reabrir sus puertas. Quisieron enterrar a una persona de un GDO o parte de un grupo
delincuencial organizado, y esa es la info que tenemos de momento. Después de 3 semanas de espera, Camilo Samán, gerente general de la Empresa Pública de Acción Social y Educación DACE, confirmó a Televistazo la reapertura del Camposanto. El funcionario adelantó además que la reapertura viene acompañada de importantes cambios en materia de seguridad, incluyendo la implementación de una nueva ordenanza municipal, aunque no se detallaron los cambios específicos. No obstante, un equipo de Televistazo acudió al sitio la tarde de este lunes y constató que las puertas permanecían cerradas. La DACE aclaró que lo que se está permitiendo es el ingreso controlado a quienes van a visitar a sus familiares en horario reducido, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, se abre la puerta solo para el ingreso de los interesados, por seguridad de la ciudadanía y de los funcionarios. No se están realizando nuevas sepulturas, por cuanto las más de 46,000 bóvedas ocupadas están al máximo de su capacidad, y por eso los deudos son derivados al cementerio de la avenida Casuarina, en Monte Sinaí, a más de 20 kilómetros de distancia. Los transportistas plantean la instalación de un sistema de alerta temprana para evitar robos, asaltos y extorsiones en las vías. El gobierno ya analiza esta propuesta, como le informa Paul Romero. Los transportistas proponen usar e implementar herramientas tecnológicas para evitar asaltos, robos, secuestros y extorsiones en las vías. Esto se discutió sin éxito en 2021, pero está en debate en las mesas de diálogo entre los gremios de transportistas y el gobierno por el incremento de la inseguridad. La propuesta consiste en instalar un GPS en todas las unidades de transporte con cámaras internas y externas, reconocimiento facial, botón de pánico, control de velocidad y monitoreo en tiempo real. La instalación de este sistema cuesta $800 por unidad y el servicio de monitoreo $20 mensuales, y lo hacen empresas privadas. La meta, según los transportistas, es instalar los dispositivos en 250,000 vehículos de transporte pesado, 13,000 vehículos de pasajeros interprovinciales e intercantonales y 15,000 camionetas. El 30% de estos vehículos tienen un dispositivo de rastreo. Los transportistas dicen que están dispuestos a comprar los sistemas de seguridad, pero si el gobierno complementa el control y vigilancia con el sistema del EQ 911. Ellos pretenden que el costo de la plataforma tecnológica Espejo, interconectada con la Agencia Nacional de Tránsito y con el sistema de monitoreo del EQ 911, sea asumido por el gobierno. El objetivo es que la policía y los militares den una respuesta inmediata apenas se activen los botones de pánico. En las mesas de diálogo, los delegados del gobierno se comprometieron a revisar la propuesta, pero nada se ha concretado hasta el momento. O sea, el botón de pánico simplemente no funcionaría si no hubiera todo el proyecto macro que nosotros ya lo hemos propuesto, pero con asignación de recursos, y por eso que siempre pedimos que este es el Ministerio de Economía y Finanzas. No existe un presupuesto definido para ese plan, pero según los cálculos de los transportistas, adquirir la plataforma tecnológica valdría alrededor de $2 millones. No se contempla contratar nuevo personal en el EQ 911 o en la ANT. Sí demanda, en cambio, una mayor presencia policial y militar en las vías para atender las emergencias. El juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno se suspendió hasta mañana. Terán se iba a presentar virtualmente en la asamblea, pero el correísmo pidió que fuese de manera presencial. Patricio Díaz cubrió la sesión. Wilman Terán deberá estar presencialmente en el juicio político en su contra. Es la decisión que tomó esta tarde la Asamblea. El SNAI había dispuesto que el expresidente de la Judicatura se presente virtualmente, pero el correísmo exigió que esté en el Pleno para ejercer su defensa. Y como Terán está preso en la cárcel de La Roca en Guayaquil, el legislativo decidió que las autoridades carcelarias lo trasladen a Quito. Por eso, el juicio político se suspendió para este miércoles a la espera de que llegue. Sin embargo, el proceso sí se inició con la intervención del interpelante. Jorge Peñafiel acusó a Terán de irregularidades en su gestión. Peñafiel utilizando casi las 2 horas que le correspondían. Él acusó al exfuncionario de incumplimiento de funciones por irregularidades en el concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional, en la ampliación del periodo de otros y en la destitución del exmagistrado Walter Macías. Peñafiel relacionó esas acusaciones con el delito por el que hoy es investigado en el caso Metástasis. Ese es Wilman Terán. El nexo entre el crimen organizado y la justicia cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura. Señores asambleístas, no seamos pusilánimes ante la codicia política.
y cómplices de la miseria que este momento puede pasar si se los salva a los señores interpelados. No seamos bastardos de la democracia, no perdamos nuestra condición, tengamos la dimensión real de nuestra representación. Al crimen organizado se le dice no. Nunca se le dice sí. El juicio político es también contra la ex vocal Maribel Barreno. El interpelante la acusó de participar en las decisiones cuestionadas a Terán y en especial la suspensión de Walter Macías, que era el juez de una causa en la que Barreno es procesada. Quisiera que me sustente si yo he sido parte de alguna trama de corrupción, si yo estoy siendo investigada o procesada por un crimen o siendo parte de un crimen organizado. Falta la defensa de Terán, una nueva intervención del interpelante y el cierre de los interpelados. Luego el debate, pero para censurarlos se requieren 92 votos y hay solo 89. Para completarlos se requiere del correísmo que propuso el archivo del juicio, así que por ahora no cuentan con sus votos. Por eso Peñafiel les hizo un llamado. El juicio político se reanudará a las 12 de la mañana de este miércoles. El decano de jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Ramiro García, cuestiona el borrador del reglamento para la selección del nuevo fiscal. En contacto directo aseguró que el elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana no ofrece garantía y busca una designación de forma discrecional. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. A Ramiro García, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, le llama la atención la discrecionalidad con la que considera se busca seleccionar al nuevo fiscal general del Estado. Dice que ese cargo no puede depender de poderes políticos o delictivos y con el borrador del reglamento preparado por el Consejo de Participación Ciudadana es lo que de alguna manera se pretende. La intencionalidad de tomarse la Fiscalía General del Estado, que sin duda es la joya de la corona y por la que con seguridad va a ir la criminalidad organizada y sus operadores políticos. Y me parece pues que coherente con esos objetivos pues se ha presentado un reglamento que lo que nos garantiza es opacidad y ninguna transparencia. Asegura que se intenta obstaculizar los mecanismos de impugnación al limitar las opciones para imputar la falta de probidad notoria de un postulante, imponiendo como condición una sentencia ejecutoriada o una resolución administrativa en firme. También considera que es un error eliminar la fase oral en el proceso de selección. Por la estructura del proceso penal actualmente, gran parte, por no decir el 90%, de la actividad procesal que realiza la Fiscalía General del Estado, la realiza en audiencias y bajo modalidad oral. Por ello cuestiona que de los 100 puntos sobre los que se calificarán los aspirantes, según el borrador del reglamento, 50 puntos respondan a los méritos y los otros 50 a la prueba escrita. Y ya hemos visto el poco apego a la legalidad y a la ética con la que ha actuado el Consejo de Participación Ciudadana en sus últimas actuaciones, lo cual no nos genera ninguna confianza. García considera que tal como está redactado el borrador del reglamento, alejará a los mejores candidatos y lo volverá accesible para personas no idóneas. Acá no nos estamos jugando un cargo, una institución específica, no, nos estamos jugando el país. Para una mayor transparencia en la selección, García propone la intervención de un grupo de juristas internacionales que no tenga relación con ningún postulante. Generar nuevos mercados es la meta de las 73 empresas de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador que por 2 días participan del encuentro andino que se desarrolla en Manta, Manabí. La principal oferta son los alimentos procesados, hechos de productos como cacao, café, yuca, maní y también de maíz propios de la región, informa Karen Ceballos. El encuentro empresarial andino comenzó este martes en Manta, marcado por una diversa oferta de productos que reflejan la identidad de 4 países, como el café colombiano, productos con granos y quinoa de Perú, hierbas energizantes de Bolivia y una amplia gama de alimentos procesados de Ecuador, tales como salprieta, chifles de plátano, bebidas de panela, galletas de almidón de yuca, piñas deshidratadas, así como derivados de maní, maíz y cacao.
Son 73 marcas en total que se exhibirán a 37 representantes de empresas de Costa Rica, Chile, España y Panamá interesados en importar estos productos. Jonathan Sabando, fabricante de chocolates en Manabí, promovió hoy sus barras en 12 reuniones con potenciales compradores. Los distintos sabores, aromas y combinaciones que tenemos en nuestras barras les ha llamado mucho la atención. Parte de la innovación que se ha colocado, el tema de empaques. Durante los 2 días del encuentro, impulsado por la comunidad andina, se desarrollarán 562 citas de media hora cada una. Tiempo en el que los compradores interesados conocen costos, capacidad de producción y pueden hacer degustaciones. Las opciones de productos orgánicos son de las más apetecidas. El mercado nacional está creciendo muy fuerte en la parte saludable y funcional. La gente está dispuesta hoy día a pagar un poco más por algo que te produzca un bienestar en el cuerpo y en la salud. Este es el 13º encuentro que se desarrolla. Según la Secretaría General de la Comunidad Andina, en los últimos 12 se han generado alrededor de $400 millones en expectativas de negocios. Los conductores de Quito que tengan la matrícula caducada ahora tienen una alternativa para evitar que sus vehículos sean retenidos. La Agencia Metropolitana de Tránsito aprobó que si la persona paga la matrícula al momento de ser abordada por un agente de tránsito, su carro ya no irá a los patios de retención. Luis Alfredo Zúñiga detalla este y otros servicios. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Washington Martínez, anunció una medida excepcional que busca reducir el número de autos que llegan a los patios de retención. Señaló que se permitirá que los conductores de la capital que tengan la matrícula caducada y sean identificados por un agente tendrán la alternativa de pagar la especie de forma digital mediante una aplicación de banca móvil en el momento que son abordados en un operativo y así evitar que su vehículo sea retenido. Si la persona cumple esta condición, podrá continuar su camino. La Universidad Nebrija de España, en conjunto con la CENESID, ofrecen 150 becas parciales del 50% para ecuatorianos que deseen cursar estudios de maestría online en el segundo semestre académico 2024-2025. Son 12 programas a los que se puede aplicar, incluyendo comunicación política, derecho internacional, marketing, periodismo, entre otros. Las postulaciones son hasta el 29 de julio y las bases están en el portal web de la CENESID. Sade Fritchi continuará como ministra de Ambiente pese a las críticas. El gobierno ya lo confirmó. Mientras tanto, Inés Manzano, especialista en derecho ambiental, estuvo considerada para reemplazarla, como le informa Luisa María Heredia. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia salió en defensa de Sade Fritchi. En un comunicado subido a la red social X señaló: el gobierno del Nuevo Ecuador reafirma su respaldo a la primera autoridad ambiental, misma que continuará ejerciendo sus funciones como ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. La tarde del lunes se difundió el rumor de su salida. Incluso fuentes cercanas al Ejecutivo revelaron a Televistazo que a partir del 1 de agosto su reemplazo sería Inés Manzano, abogada especializada en Derecho Ambiental y Sostenibilidad, con experiencia en el sector público, ya que fue asesora del municipio de Guayaquil en la administración de León Febres Cordero y funcionaria del Ministerio del Ambiente en el gobierno de Gustavo Noboa. Además, fue candidata a vicepresidenta en 2013. Conformó binomio con Mauricio Rodas, exalcalde de Quito, por el movimiento Suma. Su plan de gobierno tenía un enfoque sustentable. La decisión la tomó el Ejecutivo luego de varias reuniones entre Manzano y su círculo más cercano. Sin embargo, tras la filtración de la información, se dio marcha atrás. Ahora le propusieron a Manzano asumir el viceministerio para dar soporte a la cartera de Estado, pues la gestión de Fritchi, de 26 años y sin experiencia en el campo, ha sido muy cuestionada. De hecho, más de 40 organizaciones ambientalistas, animalistas y de defensa de los derechos humanos se reunieron en mayo para exigir su renuncia por su falta de capacidad para ser la cabeza de esta cartera de Estado y el desconocimiento del manejo de los temas ambientales. Eso luego de la polémica generada por la construcción de un proyecto inmobiliario por parte de una empresa de la que es accionista la primera dama, Lavinia Balbonesi, en una zona de manglares en Olón, provincia de Santa Elena, que según Fritchi no es una zona protegida. Argumento similar utilizó para defender la construcción de la nueva cárcel de Santa Elena, dentro de un bosque virgen que forma parte de un área de conservación y uso sostenible. La agenda de Sade Fritchi, quien integra el gabinete de Noboa desde el 23 de noviembre del año pasado, cuando el presidente asumió el mando, se centra mayormente en viajes nacionales e internacionales, de los que se da cuentas únicamente con posteos en redes sociales.
700 tipos de cerveza de 18 países se catan en la 8ª edición de la Copa Cervecera Mitad del Mundo en Quito. Pero ¿cómo es la degustación y el análisis de estas bebidas por parte de los especialistas? Valeria Navarro lo cuenta en la siguiente nota. La Copa Cervecera Mitad del Mundo en Quito empezó. 34 jueces internacionales de Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Perú, Estados Unidos y 33 nacionales catan 700 tipos de cervezas de 18 países en la Universidad San Francisco. Las 700 muestras se guardan en un cuarto frío a 4 grados centígrados para que no se oxiden. Las botellas o latas están sin logo, tienen etiquetas en blanco con datos específicos. Ayudantes de universidades del país se encargan de sacarlas del congelador y ponerlas de 15 a 20 minutos en una refrigeradora, porque una cerveza debe temperarse un poco antes de servir para que perciba mejor su aroma y sabor. Al pasar a las mesas, las botellas o latas son cubiertas con franelas negras para que nadie sepa la marca. Los ayudantes colocan en copas cerveceras las bebidas y los jueces, que están divididos en grupos de cervezas negras, rojas, rubias o translúcidas, empiezan a probarlas. Al tomar la copa, los jueces mecen la bebida, luego la huelen, la observan en la luz y al beber un bocado exhalan el aire por la nariz para concentrar más del sabor en su boca. Tenemos los lúpulos, que son amarga, la malta, que es dulce, tenemos la levadura, que pueden producir notas de frutado o especies. Entonces la idea es para producir una cerveza que tiene un buen balance entre todos estos ingredientes que hace para hacerlo más tomable. En una computadora los jueces califican aroma, apariencia, sabor, sensación en boca, comparación de estilo, amargor, fermentación y equilibrio. Cada tipo de cerveza tiene estándares que cumplir. Las catas se realizarán hasta el jueves. Cada día los expertos probarán 30 cervezas. Para cambiar de una bebida a otra, deben tomar agua y comer galletas sin sabor. El nivel en Latinoamérica es muy alto. Hay muchas cervecerías de muy buena calidad que no tienen nada que envidiarle a las escuelas de Alemania, de Bélgica, de Estados Unidos. El sábado, en la mitad del mundo, los jueces darán a conocer los ganadores de mejor cerveza de la región, mejor cerveza de Ecuador y mejor cervecería artesanal. La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, se bañó en las aguas del río Sena en pleno centro de París para demostrar la salubridad del río, que será usado para pruebas de natación en aguas abiertas y triatlón. La funcionaria, equipada con un traje de neopreno, nadó durante algunos minutos en una zona marcada por boyas y estuvo acompañada por el campeón paralímpico Alexis Oncancón. Está previsto que mañana la alcaldesa Anne Hidalgo y el presidente del comité organizador, Tony Stranguet, naden en el río como promesa en sus esfuerzos por limpiar el Sena. La Villa Olímpica está lista para recibir a sus primeros huéspedes. El complejo habitacional será el hogar de 14.000 personas durante los Juegos de París 2024. Delegados de avanzada ya han usado las instalaciones de la villa en estos primeros días. Sin embargo, será este viernes cuando se abran las puertas para los deportistas que participarán en el evento multideportivo. Después de los Juegos, la Villa Olímpica será remodelada para dar espacio a más de 3.000 departamentos. Y delegaciones sudamericanas inician sus viajes hacia París 2024. En Uruguay hubo un acto encabezado por el presidente Luis Lacalle, quien entregó la bandera a los 2 abanderados del equipo olímpico. Un acto similar ocurrió en Perú, donde la presidenta Dina Boluarte despidió a los deportistas que participarán en el evento deportivo, mientras que los primeros atletas colombianos iniciaron su desplazamiento hasta territorio francés y aclimatarse antes de la inauguración de los Juegos. El presidente francés Emmanuel Macron recibió al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a 10 días del inicio de los Juegos de París 2024. Macron aseguró que Francia está listo para recibir al mundo dentro de los plazos y presupuestos previstos. Además, ambos coincidieron en su interés de que los Juegos se desarrollen cumpliendo la tregua olímpica y los objetivos de desarrollo sostenible.
muestra colectiva rinde homenaje a 6 décadas de arte y legado del ambateño Hernán Zúñiga Galván. Son obras de la reserva de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Estefanía Arias relata que la entrada a las exposiciones es gratuita y estará abierta hasta el 26 de julio. Piezas pictóricas que buscan crear una narrativa plástica. Son obras de 53 artistas, entre grabados y pinturas, pertenecientes a la reserva de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Una muestra colectiva denominada Vida y Legado, una intención museológica que integra proyectos de artistas de 3 generaciones y que rinde homenaje a los 57 años de trayectoria del pintor ambateño Hernán Zúñiga Galván. Entonces es un muestrario que rinde homenaje a mis antecesores, de quienes aprendí, mi generación, y están mis discípulos más aprovechados. Zúñiga, muralista y grabador, ha exhibido sus piezas desde 1967 en galerías del país y en el extranjero, por lo que el grupo holístico del taller Gráfica Eloy Alfaro, donde Zúñiga además imparte clases, organizó esta exposición. Encuentra artes gráficas con la técnica del grabado, punta seca, silografía, linóleo, técnicas mixtas. La muestra gratuita, que se exhibe en la Sala Manuel Rendón Seminario, estará abierta hasta el 26 de julio, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Fue descubierta una nueva especie de serpiente en los Andes de Ecuador. Fueron 25 años de estudio hasta su reciente registro por parte de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, informa Vanessa Robles. Esta serpiente es conocida como Darwin Núñez, en honor al investigador ecuatoriano que la vio por primera vez en Píllaro, usualmente de color oliva, con escamas amarillas y rayas negras. Ahora la ciencia reconoce la especie con la descripción elaborada por 3 investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que fue publicada en la revista BioOne. La mayoría de ejemplares fueron hallados en el Parque Nacional Yanganates, entre Tungurahua y Pastaza, hace 25 años. Actualmente, hay registros de los estudios a 9 especímenes en el Museo de Zoología de la PUCE en Quito, con detalles de sus características externas, órganos sexuales y genes. El patrón de coloración de su vientre la diferencia. En la especie nueva, el vientre es de un color claro y tiene unas pequeñas manchas de color negro que tienen forma de campana. La nueva especie se alimenta generalmente de ranas. Mide hasta 64 centímetros. Puede llegar a pesar 50 gramos. No es venenosa y habita en las quebradas de 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Estas especies endémicas de Ecuador permanecen en movimiento desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. El florecimiento de árboles en la sierra se adelantó desde este mes. Ya se pueden apreciar vivos colores de cholanes, arupos y cepillos que adornan plazas y parques. Diego Puente nos presenta un recorrido. Este año las altas temperaturas provocaron que árboles ornamentales de la sierra adelanten su florecimiento. El intenso rosado de los arupos gana espacio en las calles de Quito, sobre todo en el centro norte. Es un árbol originario de Loja y se ha extendido por todo el callejón interandino. Es una de las especies que florece de agosto a septiembre todos los años. Sus hojas caen y solo quedan en sus ramas sus flores. Por la altitud del árbol, que llega hasta 9 metros, este espectáculo llama la atención desde lejos. Inspiró en años anteriores campañas para elegir al rey de la temporada. Hay otras especies llamativas. El cholán, que también se impone por su amarillo intenso. Su flor en forma de campana mide de 3 a 5 centímetros y atrae a insectos polinizadores como las abejas. Sus ramas fuertes son el refugio perfecto para aves de la capital. En otras ciudades como Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja, estos árboles nativos se mezclan en los parques con especies introducidas como el jacarandá, originario de Brasil, pero ahora se encuentra en toda Sudamérica. En la sierra se adapta mejor en valles templados como el de Cumbayá, cerca de Quito. Otro árbol que florece en esta temporada es el cepillo, traído de Australia y que forma un denso manto verde en el que destacan sus destellos rojos. Científicos de la NASA han descubierto lo que podría ser la cueva subterránea más profunda de la Luna, aunque todavía se desconoce ese nivel de profundidad. Más detalles en el siguiente reportaje.
Este hallazgo, que alienta la investigación lunar, está cerca de donde los primeros astronautas alunizaron por primera vez con el Apolo 11 en 1969. Estas cuevas fueron descubiertas en el 2009 y los científicos se preguntan si podrían ser habitables para los humanos a 55 años del alunizaje del Apolo 11. Los investigadores dicen que el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA reveló que hay una entrada en claraboya a la cueva de 100 metros de ancho y ofrecería protección de rayos cósmicos, radiación solar y micrometeoritos. Lo que todavía se desconoce es cuán profunda es la cueva, que podría servir en el futuro para una base lunar y posibles exploraciones espaciales. El descubrimiento fue detallado en un artículo publicado en Nature Astronomy. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Mañana en contacto directo estarán el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, para analizar la relación con el Ejecutivo, los proyectos de ley y los juicios políticos. También Rodrigo López, catedrático de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, para hablar sobre el cierre del bloque 43 del ITT, cuyo plazo vence en agosto y las pérdidas son millonarias para el país. La información actualizada siempre continúa a toda hora en ecuavisa.com. Buenas noches.